Saludos, bienvenidos. La presente transmisión es una respuesta a una sección de un vídeo procedente del canal llamado Filosofía Judía, en la cual su presentador, Yaakov, se dedica sistemáticamente a criticar injustificadamente los escritos de los primeros discípulos de Josué de Nazaret, popularizados también como Nuevo Testamento. Debido a que está el asunto de copyright o derecho de autor, no vamos a colocar el vídeo, sino solamente a analizar algunas secciones del vídeo. Acá solamente presento algunas fotos del vídeo, que es un vídeo muy respetuoso, según el autor. Como pueden ver en pantalla, no es nada respetuoso. El título del vídeo, al cual vamos a realizar una crítica, dice así: lo que ocultaron sobre el relato de la Natividad. En esta transmisión me voy a enfocar solamente a partir del minuto 3, donde el autor hace una crítica a Mateo 2:15 con su referencia a Oseas 11. Si usted gusta ver el video completamente en contexto, el video que vamos a realizarle una crítica, debajo de este video, es decir, en la descripción del video, se encuentra el enlace para que usted pueda verlo totalmente en su contexto. Así que vamos a analizar las palabras de este expositor. Su nombre es Yaakov y dice: analizando desde el punto de vista hebreo, el cuento de la Natividad tiene muchas manipulaciones de los textos hebreos para hacerlos parecer cristológicos. La cita que, según Yaakov, se está manipulando o se manipuló en el texto de Mateo, se encuentra citada en Mateo 2:15. ¿Qué dice Mateo 2:15? Entonces Yosef, padre de Yehoshua, tomó al niño, a su madre, y descendió a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, de modo que se completó lo que fue dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. En efecto, como Yaakov dice, de Egipto llamé a mi hijo, es una cita del profeta Oseas, lo que hoy se conoce como el capítulo 11, el verso 1. Y la referencia de este versículo de Oseas claramente es al pueblo de Israel. Vamos a leer el texto todos juntos en pantalla. Dice Oseas 11:1: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Bien, la acusación que hace Yaakov es que el autor de Mateo manipuló a Oseas 11:1. Es decir, si Oseas 11:1 se refiere a Israel, al Mateo 2:15 emplearlo como referencia a la salida hacia Egipto de Yehoshua, el Mesías, entonces claramente Mateo está sacando de contexto a Oseas 11:1. A ver, en primer lugar, hay que analizar las cosas en contexto. El libro de Mateo, el texto de Mateo, no es un libro que te puedes encontrar por allí en cualquier lugar, no es un periódico que publicaron la semana anterior y tú puedes leer el texto e interpretarlo a tu antojo. No es un periódico, no es el primer libro que te encontraste hoy. El texto de Mateo tiene un contexto, tiene una época, tiene una cultura, tiene un trasfondo. Y si no lees el texto de Mateo en su contexto, entonces quien está manipulando ese texto eres tú. O sea, es la persona que lo saca de su contexto cultural. Repito, Mateo es un texto judío de hace aproximadamente 2000 años en el cual su autor emplea el método de hermenéutica judía llamado Midrash. Te voy a pedir, fíjese, estimada audiencia, les voy a pedir nada más que un minuto, tu mayor atención por un solo minuto. Y después, si crees que lo que estoy diciendo no tiene sentido, puedes retirarte y no pasa nada. Solamente un minuto de tu mayor atención. Zacarías 9:1. Dice así el texto: la profecía de la palabra del Eterno está contra la tierra de Hadrach. Zacarías 9:1. ¿Qué dice la hermenéutica judía? ¿Qué dice el Midrash? En este caso, el libro judío llamado Midrash Sifrei Devarim.
sección 1 del 20 al 21. Dice el texto, ¿cómo se cumple el texto que acabamos de leer de Zacarías 9? Y dice el Midrash, Hadrach es una referencia al Mesías. Y yo pregunto, ¿cómo puede ser Hadrach una referencia al Mesías? El Midrash dice que Hadrach se refiere al Mesías de esta manera. El Midrash separa Hadrach en dos palabras. Had, que significa duro, y Raj. Y entonces el autor del Midrash dice, se refiere al Mesías, ¿por qué? Porque el Mesías será Had, el Mesías será duro contra las naciones, pero Raj contra el pueblo de Israel. Ahora, si yo saco de contexto este texto midrashico que acabo de citar, si yo lo saco de su contexto literario, que es el Midrash, yo puedo decir que esto es una gran estafa, que esto es una gran manipulación, una burda manipulación, porque Zacarías 9 dice que Hadrach es el nombre de una región. Sin embargo, el autor me está diciendo que no, que debo de leer al término Hadrach como si fuesen dos, como una referencia al Mesías. Bien, se me acaba el minuto. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de hacer? Me tomó solamente un minuto aproximadamente hacer con este Midrash de Sifrei Devarim lo que Filosofía Judía o Jacob hizo con el Midrash de Mateo. Esto es, sacarlo de su contexto midrashico. Jacob sacó a Mateo 2.15 de su contexto midrashico para decir que es una manipulación de Oseas 11. Pues exactamente yo pudiese decir lo mismo del Midrash Sifrei Devarim, que sacó de contexto a Zacarías 1 para aludirlo al Mesías, lo cual evidentemente no es real. Pero ¿qué sucede? Que se está sacando los textos de contexto. Si el contexto de Mateo es el Midrash, si el contexto de Sifrei Devarim es el Midrash, entonces hay que leerlos como un Midrash. Quiero que escuchen la conclusión entonces que hace Jacob sobre la crítica conclusiva de Jacob sobre Mateo 2.15. Te pido, si te gusta lo que estoy diciendo hasta aquí, te pido que te quedes hasta el final y que me regales un like para promover esta información que estamos transmitiendo. Pues bien, la conclusión de Jacob es esta. El texto explícitamente dice que Oseas 11 se refiere a Israel. ¿Eso está claro? Ya lo evidenciamos. Correcto. Oseas 11 se refiere a Israel. Sigue diciendo Jacob. Mateo descontextualizó la Biblia hebrea para hacerla parecer cristológica. Esto dice Jacob del texto de Mateo. Ahora, suma atención en lo que sigue diciendo. Me parece muy triste que la religión occidental, o sea, entiendes, el cristianismo, arranque un versículo de los profetas de Israel, lo rompa por la mitad, lo manipulen a su conveniencia para hacerlo encajar en su dogma. ¿No te parece muy similar esta conclusión a lo que hizo el Midrash Sifrei Devarim con el término Hadrach? Note la intención del discurso de este señor Jacob. ¿Qué quiere hacer? Pues igualar el texto de Mateo con la religión occidental, con el cristianismo. Es decir, quiere hacer pensar al que le escucha que el autor de Mateo fue un adherente a la religión occidental, que el que produjo el libro de Mateo es un adherente al cristianismo. Note cómo dice, la religión occidental arrancó un versículo de los profetas de Israel. O sea, quiere hacerte ver que el texto de Mateo es un texto producido por la religión cristiana, religión que está opuesta al judaísmo. En otras palabras, quiere hacerte ver que Mateo no es un libro judío. Pero alguno, yo sé que pudiese decirme en pantalla, ahora mismo, pudiese analizar y decirme, pero Abdiel, es verdad que el cristianismo hace uso del texto de Mateo para defender sus dogmas. Correcto, es cierto, pero yo también te puedo decir que el cristianismo también hace uso de la Torá, de los profetas de Israel,
de los escritos del Tanaj para defender sus dogmas. Así que el hecho de que el cristianismo emplee la Torá, el Tanaj, los profetas de Israel, no hace del Tanaj, no hace de la Torá un libro cristiano. De igual manera, tampoco los escritos de los primeros discípulos se convierten en libros cristianos o producidos por la cristiandad simplemente por el hecho de que el cristianismo emplee los escritos de los primeros discípulos y les llame Nuevo Testamento. No, es el título, se lo colocó la cristiandad, pero los libros no fueron producidos por la cristiandad, sino muchos años antes del surgimiento de la cristiandad. Así que es una falacia la que ha presentado Jacob. ¿Y cuál es el fin de esta falacia? Repito, hacer pensar a la gente que Mateo no es un libro judío. ¿Por qué? Porque si yo logro convencerte a ti de que Mateo no es un libro judío, entonces, claro, sería absurdo que tú analizaras el texto de Mateo siguiendo un enfoque judío. Vamos al texto en cuestión a ver si es verdad que Mateo manipuló a Oseas 11. Una pregunta inteligente que yo creo que sería la más apropiada sería, por ejemplo, ¿cómo el dicho de Oseas se cumple en Yehoshua en su rol de Mesías? ¿Cómo puede ser si Oseas claramente se refiere a Israel? ¿Cómo el autor de Mateo dice que el dicho de Oseas se cumple en Yehoshua en su rol de Mesías? Bien, el primer error que ha cometido Jacob es suponer que la referencia que hace el Midrash de Mateo es solamente para que el lector del libro se enfoque en una breve sección, en un pedacito de un versículo, en lugar de entender que la breve cita de Oseas 11b apunta a todo un contexto circundante alrededor de esa breve cita. ¿Qué es lo que dijo Jacob? ¿Qué dice filosofía judía? Que Mateo arrancó un versículo de los profetas de Israel por la mitad. ¿Para qué? Para manipularlo a su conveniencia, para hacerlo entonces encajar en su dogma. No, señor. El que está manipulando, el que está arrancando un texto de su contexto eres tú. Y en este caso, un texto midrásico. ¿Para qué? Para tu conveniencia, para encontrar un supuesto error en el texto de Mateo. ¿Es Mateo quien te dijo que no leyeras el contexto? No, Mateo no te ha dicho en ningún momento de su libro que no tomes en consideración el contexto de Oseas. El autor de Mateo no te ha dicho eso. El que ha dicho eso, el que decide no tomar en consideración el contexto circundante a Oseas 11.1b, es el lector del texto. Cualquier persona puede leer el texto y decidir por él mismo si considerar el contexto de Oseas 11 o no considerarlo. Así que en este caso es Jacob el que está diciendo que Mateo quiere que el lector no considere el contexto circundante, sino que se enfoque solamente en Oseas 11.1, que se enfoque solamente en un pedacito de un versículo. Y este es: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, que el lector sea tan incapaz de no considerar el contexto circundante a Oseas 11.1. De Egipto llamé a mi hijo. O tú pretendes que el autor de Mateo transcriba en su libro, en el libro llamado Mateo, que te transcriba las secciones extensas circundantes alrededor de Oseas. No, así no funciona el Midrash. El Midrash, si conoces de Midrash, el Midrash te coloca solamente una frase porque sabe o supone que los receptores del Midrash tienen conocimiento de la Biblia hebrea. Entonces, cuando el autor judío de Mateo te cita en contexto mesianista la frase de Egipto llamé a mi hijo como una referencia mesiánica, sin duda alguna es porque los receptores del libro han de suponer, o sea, el autor del libro ha de suponer que los receptores
conocen el libro de Oseas, conocen el contenido del libro de Oseas. De lo contrario, ¿para qué el autor de Mateo citaría el libro de Oseas si sus receptores no saben quién es Oseas? No sabe de qué habla Oseas. No tiene total sentido, o sea, no tiene ningún sentido. Así que la breve cita de Oseas 11.1 es para apuntar a todo el contexto circundante de esta breve cita. Recuerda esto que te voy a decir, tenlo presente en esta charla. En el primer siglo, cuando se escribe el libro de Mateo, y anteriormente también, no existía el concepto de versículos, sino que el concepto era contexto, el contexto de Oseas, no el versículo de Oseas. Las breves citas apuntan al contexto circundante. Estimada audiencia, ya se dan cuenta de lo que está pasando acá en la presentación que ha hecho este señor Yaakov de Filosofía Judía. ¿Qué es lo que ha hecho Yaakov? Pues nada, emplear lo que se llama la falacia del hombre de paja. ¿Sabes qué es la falacia del hombre de paja? ¿Por qué este nombre? Porque es como el hombre de paja, que parece ser un hombre, pero no es un hombre real. Así también la argumentación parece real, pero no lo es una falacia. Yaakov insinúa que interpreta que el objetivo de Mateo es que el lector no lea el contexto de Oseas. Eso es lo que les decía, la falacia del hombre de paja. Interpretar Mateo 2.15 a su propio antojo con el fin de atacar esa interpretación que él mismo se inventó. ¿Entiendes? Bien. Yaakov, repito, dice, Mateo arrancó un versículo para manipularlo a su conveniencia. Y la realidad es que Mateo no ha arrancado nada. Mateo hizo una breve cita que evidentemente tiene un contexto. A ver, cuando yo cito algo, ¿no hay un contexto en la cita? Si la cita es de un libro, evidentemente la cita tiene un contexto. La cita es parte de un libro. Toda cita de un texto tiene un contexto. Y es Yaakov el que te quiere decir lo contrario. Repito, esto es la falacia del hombre de paja. Te crea una interpretación contradictoria, falaz, falsa, para poder atacar esa interpretación. Y atacha esta interpretación al autor de Mateo. Bien, antes de yo explicarte cómo entender Mateo 2.15 desde el contexto judío midrashico, quiero aclararte algo que me gustaría tuvieses en consideración a lo largo de esta charla. En el mundo del midrash, en el mundo de la hermenéutica judía, el concepto de cumplimiento empleado en varias ocasiones por el autor de Mateo, se cumplió lo dicho por el profeta. Bien, el contexto de cumplimiento en el Midrash Agadá, Midrash Halajá, el contexto de cumplimiento puede hacer referencia a dos cosas. O sea, hay dos formas de cumplimiento en el Midrash, en la hermenéutica judía. El primer cumplimiento está cuando se interpreta un texto. En otras palabras, que para el mundo del Midrash, interpretar es cumplir. Cuando interpretas, estás lekayem, estás cumpliendo, preservando un texto. Y el segundo tipo de cumplimiento es cuando lo interpretado, o mejor dicho, cuando el texto en cuestión se cumple según la interpretación que se le dio según el Midrash. Y para que lo entiendas mejor, te voy a mostrar algunas evidencias de Midrashim, o sea, interpretaciones llamadas rabínicas que aparentemente, de hecho, literalmente hacen lo que Yaakov acaba de decir. La acusación que Yaakov hace del libro de Mateo la debe hacer justamente sobre estos Midrashim que te voy a mostrar. Midrash, Shemot Rabbah. ¿Qué dice el texto?
hace una cita a Éxodo 1:8, donde dice el libro de Éxodo: se levantó un nuevo rey. Esto está haciendo referencia al nuevo faraón tras la muerte de Yosef. Se levantó un nuevo rey. ¿Cómo se dice en hebreo nuevo rey? O sea, ¿qué dice Éxodo 1? En hebreo dice Melech Hadash, un nuevo rey. Ahora, el Midrash plantea que el dicho de perdón. El Midrash Shemot Rabbah plantea que el dicho de Oseas 5:7, cuando el profeta, fíjense, estamos haciendo referencia al mismo libro en cuestión, Oseas 5:7, dice el texto: los devorará la luna nueva. ¿Cómo se dice luna nueva en hebreo? Jodesh. Pues bien, el Midrash Shemot Rabbah dice que luna nueva, que Jodesh, se refiere al Melech Hadash, al nuevo faraón, al nuevo rey de Egipto mencionado en el libro de Éxodo, que quiso destruir a los israelitas. Este Midrash Shemot Rabbah, literatura judía, evidentemente, establece el significado, o sea, le da cumplimiento a Oseas 5:7, revocalizando el término hebreo Jodesh, que significa luna nueva, lo revocaliza como Hadash, aludiendo así al nuevo faraón, como pueden ver claramente en pantalla. Oseas 5:7 dice Jodesh, luna nueva. Viene Shemot Rabbah, lo revocaliza, lo altera y define el término Jodesh como Hadash. Para así decir, la referencia es al nuevo rey de Egipto. Te pregunto, ¿quién saca de contexto a Oseas? ¿Acaso no acabamos de ver que Shemot Rabbah ha sacado de contexto a Oseas 5:7? ¿Ha alterado el texto intencionalmente? Evidentemente, ahora, si tomamos en consideración el género literario que estamos estudiando, el Midrash Shemot Rabbah, si Shemot Rabbah es un Midrash, entonces a nadie se le ocurriría criticarlo fuera de su contexto, fuera de su hermenéutica judía. Ahora entiendes por qué Jacob quiere hacerte pensar que Mateo no es un libro judío, no es un texto judío, porque si lo analizas desde un enfoque judío, te darás cuenta que el texto de Mateo es claramente un Midrash, o hace uso del Midrash, ¿entiendes? Bien. Vayamos entonces ya a la cita de Oseas 11:1. Está basado en el éxodo de Egipto. Como ven en pantalla, Oseas está tomando una imagen, una tipología del éxodo de Egipto para hacer referencia al éxodo en sus días, como vamos a considerar a continuación. Fíjense, la referencia de Oseas 11 es a Éxodos 4:22. Dice así el texto: dirás a Faraón, así dice el Eterno, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. ¿Entienden? Oseas 11:1 está tomando su idea, su tipología, su imagen en su discurso sobre un texto anterior, sobre eventos del pasado, para hacer referencia a los eventos en los días de Oseas. Ahora bien, si leemos el libro de Oseas en contexto, como usualmente pretenden los Midrashim, cuando te hacen una cita, repito, es para que tomes en consideración el contexto circundante. Así que si leemos el libro de Oseas en contexto, como seguramente leyeron los primeros receptores del libro de Mateo, notaremos que en varias ocasiones el profeta utiliza esto que les estaba diciendo, la tipología de Egipto, para decirnos que
que el pecado en los días de Oseas, o sea, que el pecado de Israel en los días de Oseas va a traer un exilio como el de Egipto. Y de igual manera, además de un exilio como el de Egipto, además un éxodo como el de Egipto. En otras palabras, que va a haber un redentor al final de los días, como lo hubo también en el éxodo de Egipto. Vamos a las citas para que no te sientas manipulado, porque siempre sabes que me gusta evidenciar todo lo que digo y así te creo pues un contexto más claro, lejos de manipulación alguna. Bien, tome como referencia, una vez más, tenga el contexto. Oseas está empleando la tipología de Egipto. En este caso vamos a ver textos que hablan del exilio en los días de Oseas del pueblo de Israel como el exilio de Egipto. Oseas 8:13. Dice el texto: se acordará de su iniquidad y los castigará por sus pecados. Volverán a Egipto. Y los castigará por sus pecados, volverán a Egipto. En otras palabras, que los pecados de Israel son los que llevan al exilio. Bien, vamos a ver la otra cita. Otra vez, una referencia al exilio de Egipto. Oseas 11:5. Fíjese que cercano está Oseas 11:5 a Oseas 11:1, la cita midrashica o la cita en contexto midrashico que ha hecho Mateo 2:15. Dice Oseas 11:5, no volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. Esto dice la palabra divina. Ahora, este texto se puede leer de dos maneras. También se puede leer, no, volverán a la tierra de Egipto y Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. Otro ejemplo más de que Oseas está empleando la tipología de Egipto. Otra vez, Oseas 9:6. Se irán a causa de la destrucción. Egipto los recogerá. Bien. Ahora vamos a ver cómo Oseas emplea la tipología de, en este caso, el éxodo, la redención, la liberación, la salvación de los israelitas, como tomó lugar en Egipto, también tomará lugar, dice Oseas, para el Israel de sus días. Oseas 11:11, fíjese lo cercano que está a Oseas 11:1, cita que hace Mateo 2:15. De Egipto vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas, declara el Eterno. Es decir, los hará regresar, los hará retornar. Otro ejemplo de tipología del éxodo de Egipto, Oseas 2:16 o en otras versiones 2:14. Por tanto, he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Nótese el contexto del desierto. Veamos otro ejemplo de tipología que emplea Oseas sobre el éxodo de los israelitas como en los días de Egipto. O sea, como en los días que los israelitas estuvieron en Egipto y Moisés los rescató. Oseas 2:17 o en otras versiones 2:15. Allí me responderá como en los días de su juventud y como en el día en que subió de la tierra de Egipto. ¿Qué te quiero decir con todos estos ejemplos que te he dado del contexto de Oseas? Muy sencillo, y creo que te has dado cuenta ya, que el profeta Osea ha tomado las imágenes del pasado de Israel y las ha aplicado a Israel exiliado por el imperio asirio. Y a la vez agrega, fíjese, a la vez Oseas no solamente habla de la redención cercana en sus días, sino que habla de la redención a más tiempo distante, y esta es la esperanza de la redención por medio de el Mesías, hijo de David, a saber,
sería un éxodo guiado por el rey davídico. Y para evidenciarlo, notemos Oseas 3:5, que dice así: después los hijos de Israel volverán y buscarán al Eterno, su Elohim, y a David, su rey. ¿Te das cuenta cómo el profeta, realmente todos los profetas, o casi todos los profetas, para ser más conservador, cuando hablan, evidentemente las profecías tienen cumplimiento o se refieren a una salvación cercana, una salvación, una redención en relación a los eventos que toman lugar o que tomaron lugar en los días del profeta. Pero a la vez, los profetas aluden a una redención mucho mayor, y es la redención por medio de el Hijo de David. Entiéndase, en términos actuales, la redención mesiánica. Por la misma razón, debido a esta implicación mesiánica en el libro de Oseas, es que leemos, por ejemplo, aquí tienen una nota en pantalla de un midrash llamado Ruth Rabbah, hermenáutica judía sobre el libro de Ruth, y en la sección 5.6 conecta a Oseas 2:16 y 17, Oseas 12:10 con el Mesías, o sea, le da un contexto mesiánico, porque según el midrash Ruth Rabbah, así como Moisés lideró o libertó o redimió al pueblo de Israel, también habrá un éxodo en el futuro llevado a cabo por medio del Mesías, hijo de David. Bien, finalizo con estas conclusiones. Este es el significado que yo propongo de Mateo 2:15. El autor de Mateo aplica en contexto de Midrash la expresión mi hijo al Mesías, pero de forma inclusiva, no de forma exclusiva. Entiéndase, el Mesías, como un israelita más, es partícipe del exilio en Egipto, así como Moshe lo fue. Pero además, el Mesías, como Moisés, es el líder de un éxodo cuya tipología es el éxodo de Egipto. En otras palabras, la mayoría de los profetas siempre tomaron el exilio, la redención de Egipto como tipología para hablar de futuras redenciones. En fin, que lo más probable es que el autor judío de Mateo asumió que los lectores judíos receptores de su libro conocerían el contexto mesiánico circundante a la frase de Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué? Repito, no existía en aquel entonces el concepto de versículo, sino el concepto de contextos. Si los receptores del libro de Mateo, repito, no conocieran a Oseas o el contexto de Oseas, no tiene sentido alguno citarlo. Las citas de libros es porque apuntan al contexto del libro. El hecho de que el Mesías estuviera entonces en Egipto apunta el cumplimiento, en términos de Midrash, de una redención mesiánica ya existente en las palabras del profeta Oseas. El cumplimiento del cual habla Mateo 2:15 está basado en la interpretación midrashica del texto del profeta. Pues, como ya dijimos, cumplimiento en el mundo midrashico implica tanto la interpretación la interpretación de un texto de los profetas, como en este caso, así como cumplimiento también implica el cumplimiento de lo que se interpretó. Pero cuando el texto, estimados, cuando el texto judío midrashico de Mateo cae en manos de personas que no conocen la hermenáutica judía, sucede lo que sucedió, por ejemplo,
con muchos intérpretes de la teología cristiana que no comprenden la hermenéutica judía. Pero también puede suceder lo que sucedió en este análisis que hizo Jacob en filosofía judía. ¿Qué hizo? Pues que fue incapaz de comprender un texto judío en su contexto midrashico, pero tenía un único fin, un único interés, una sola agenda: sacar el texto de su contexto judío midrashico. Espero que esta información te haya sido útil para que tengas una mayor perspectiva, un mayor conocimiento de las enseñanzas judías registradas en los escritos de los primeros discípulos. Será hasta el próximo vídeo y Mircea Hashem.